Padre eterno, te agradecemos este tiempo, porque al recibir tu palabra, nuestro hombre interior se edifica. Pedimos sabiduría, comprensión, entendimiento, para seguir recibiendo, Padre, la disertación a partir de los comentarios, aportes, pensamientos que tú nos entregas, Padre eterno, relacionado con esta enseñanza. Dirígenos tú y permítenos recibir y escuchar, Señor, de parte tuya, lo que tú tengas para nosotros en este día. En el nombre de Yeshua, te damos las gracias una vez más. Amén y amén. Y nosotros entramos en materia con respecto a la enseñanza de esta porción, de esta parashat, que lleva por título Va'era. Va'era. Esta porción se encuentra en Éxodos capítulo 6, versículo 2 al capítulo 9, versículo 35. En el Pacto Renovado nos encontramos con Lucas capítulo 2, versículo 21 al capítulo 5, versículo 11. Esta porción traduce y aparecí. Y aparecí. Bien, a pesar de que leímos toda la porción, quiero repasar acá el resumen para ubicarnos mucho mejor en este relato histórico de las Escrituras. El Eterno se revela a Moisés utilizando las 4 expresiones de redención. Atentos con estas expresiones que vamos a estar explicando más adelante. 4 expresiones de redención. Él promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre para después adquirirlos como su pueblo y elegirlos en el monte Sinaí, cuando Él los llevaría a la tierra que les prometió a los patriarcas como su eterno legado. Moisés y Aarón hablan con el faraón repetidas veces para demandarle en nombre de Dios que dejara salir a su pueblo, para que le sirvieran en el desierto. El faraón se niega en todas las veces que le hacen esta petición. El bastón de Aarón se vuelve una serpiente y se traga los bastones mágicos de los brujos egipcios. El Eterno envía una serie de plagas sobre Egipto. Las aguas del río Nilo se vuelven sangre. Una plaga de ranas azota la tierra. Piojos infestan todos los hombres y bestias. Hordas de animales salvajes invaden las ciudades. La peste mata a los animales domésticos. Dolorosas ampollas afligen a los egipcios. Para la 7ª plaga, fuego y hielo se combinan para descender del cielo como una lluvia devastadora. Aún el corazón del faraón se endureció y no dejaba a los hijos de Israel ir, como el Eterno lo había dicho a Moisés. Bien, vamos a hacer algunos énfasis importantes de esta porción. Y quiero iniciar a modo de comentario, comentarles que estos sucesos que vemos en Egipto, en la manifestación de estas plagas de parte del Eterno para dejar ir al pueblo, es lo que sucederá en días venideros en cuanto al Apocalipsis. ¿Ok? Cuando usted estudia el libro de Apocalipsis, es una radiografía de lo que ya vemos en este relato histórico. ¿Ok? La gran tribulación que conocemos como una señal del final de los tiempos, nos habla acerca de la manifestación de 10 plagas que serán desatadas sobre el mundo entero. ¿Ok? Algunas de ellas, o en algunas de ellas nos veremos nosotros involucrados, pero en todo caso, importante destacar, el pueblo del Eterno se mantiene aún en medio de la gran tribulación. Y hago este énfasis porque generalmente, desde la teología clásica, se estudia de que el pueblo del Señor será liberado. Es decir, el Mesías viene primero, el pueblo es liberado, el pueblo es sacado del mundo a través de este acontecimiento profético que se conoce como el rapto, el arrebatamiento. Y cuando el pueblo entonces es liberado por el Mesías, entonces se desata la gran tribulación sobre el mundo entero. ¿Ok? Bíblicamente sabemos nosotros que los hechos que se encuentran en la Torá luego se repiten en el Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado.
Siendo así, y entendiendo que Egipto representa todo el sistema del mundo que nos rodea, y que el pueblo de Israel ahora representa al pueblo de Israel y también a nosotros, entonces comprendemos que al final de los tiempos, en medio de la gran tribulación, nosotros estaremos todavía en esta tierra, solo que seremos librados de alguna de esas plagas, tal como lo relata las mismas escrituras. ¿De acuerdo? A la luz de las escrituras, alguna de las plagas alcanzaba el tener contacto con el pueblo, pero luego también vemos en el relato que muchas de las plagas no llegaban a Goshen, a la tierra donde estaba habitando el pueblo de Israel, ¿sí? O no afectaba a los animales o pertenencias del pueblo de Israel, no afectaban sus plantas, como lo leímos al final de la historia, y así creemos que el pueblo de Israel estará presente aún en medio de la gran tribulación, solo que el Eterno les guardará de que ellos no sean víctimas de la gran tribulación, ¿sí? Sino salvo a aquellos que no sigan una instrucción específica que el Eterno nos dé a conocer en ese momento profético, ¿ok? Si bien las escrituras no especifican que algún israelita no haya obedecido el mandamiento, o mejor dicho, la instrucción que el Eterno estaba desencadenando para el momento de promover una plaga, también es cierto que en la escritura no se hace ver que alguno de ellos haya desobedecido, ¿ok? Pero se cree que al igual que los egipcios, el que haya desobedecido algún tipo de orden para el momento de la manifestación de alguna de estas plagas, también ellos serían víctimas de estas mismas plagas, ¿ok? A nivel de la teología, hay autores, maestros, teólogos que defienden la causa en la teoría pretribulación, es decir, que antes de la tribulación el Mesías viene y nos saca a todos de este mundo, ¿ok? También están los post-tribulación, es decir, que el Mesías viene a liberarnos después de la tribulación. Esa es nuestra postura, amados, ¿ok? Yeshua, el Mesías, Jesucristo, viene a liberarnos tal cual como Moisés liberó al pueblo. Él viene a liberarnos, Él viene con estas 4 acciones de redención para su pueblo después de la gran tribulación. La buena noticia que le tengo es que a pesar de atravesarla en medio de este mundo, no nos va a alcanzar a nosotros, ¿ok? ¿Y cómo va a ser? No le tengo pues el detalle, el Eterno no nos los ha revelado, pero sí creemos firmemente a la luz de las Escrituras que así como guardó al pueblo de Israel, nos guardará a nosotros, pero no por hacernos huir de donde está el peligro, sino que en medio del peligro Él nos va a guardar. Amén. Él nos va a guardar. Muchos de los presentes, a modo de reflexión, muchos de los presentes, en medio del hambruno que hubo en nuestro país 2017, 2019, 2020, fuimos guardados, pero estuvimos en el país, no salimos de él, ¿sí o no? Ahora usted se va al detalle y ve las proezas donde el Eterno se manifestó para sustentarnos, ¿sí o no? Donde eventualmente usted no tenía que hacer una cola, pero llegaba el alimento, alguien se lo regalaba, alguien se lo ofrendaba, alguien le invitaba a comer y así sucesivamente, ¿verdad? Había escasez de medicamentos, pero el Eterno nos guardó en no estar enfermos. Y si alguno en medio nuestro se enfermó, Hashem o nos sanaba o nos proveía de las medicinas para que al mismo tiempo Él también nos sanara. ¿Sí o no? Todos vivimos parte de esas proezas. Nos guardó en medio de esa tribulación puntual y particular para nuestra nación. Asimismo, el Eterno lo hará con todo su pueblo a nivel mundial en los días de la gran tribulación. Amén. Ok. Lo primero, o lo segundo ya habrá con esta introducción, que vamos a aprender el día de hoy, es la diferencia de cómo el Eterno se manifiesta con sus nombres redentivos. Y en este particular, a efectos de este relato, leemos en Éxodo o Shemot capítulo 6, versículo 2, lo que Elohim le dijo manifestando 2 de sus nombres redentivos, ¿ok? 2 perfiles donde él manifiesta su carácter de forma distintiva y diferente por algunas razones. Veamos, Elohim habló a Moisés. Recordemos que Elohim no es un nombre de Dios propiamente, sino que es un título, ¿ok?
Hay gente que sostiene que Elohim es uno de los nombres redentivos y no es así. Elohim es un título al Eterno, ¿ok? Por extensión pudiéramos darle lugar cuando vemos el término Elohim, como el mundo occidental se dirige a él, al Supremo, al Todopoderoso, como Dios. ¿Ok? Hago esa salvedad, pero no traduce literalmente Dios. ¿Ok? Elohim habló a Moisés, él le dijo, yo soy Adonai. Yo me aparecí a Abraham, Isaac, Jacob, como el Shaddai. No me hice conocer a ellos por mi nombre. Y ahí está el nombre sagrado. Donde a su vez podemos relacionarlo con Adonai. Ahora, las implicaciones proféticas, lingüísticas, que aplican a estos nombres sagrados al final, para dirigirnos a nuestro Creador, tiene todo un gran significado que es importante manejar. Ajá, fíjense, mis amados. Acá a nivel comunitario, el tratamiento que damos para dirigirnos a Dios es el eterno. ¿Ok? El fundamento es este. ¿Por qué nos referimos a Él como el eterno? Porque Él no tiene límites. ¿Ok? Y porque Él va a habitar en el tiempo, tanto en el pasado, presente como futuro. Por eso Él es el eterno. Es también este tratamiento una sustitución de lo que Él representa. Es como la forma apenas cercana en la que podemos dirigirnos es como el eterno. No es que Él se llama eterno. ¿Ok? Si alguien le juzga en una conversación, ¿por qué tú te diriges a Dios como el eterno? Y no está mal pronunciar propiamente Dios. Pero nosotros que conocemos o tenemos por lo menos un punto de acercamiento más cercano, valga la redundancia, a las escrituras en hebreo, sabemos que tiene más valor dirigirnos a Él como el eterno en comparación a dirigirnos a Él como Dios. ¿Ok? Porque Dios también es el título que se le da a cualquier deidad pagana. ¿Sí lo ves? Nuestro Padre no es así, sí. Entonces tenemos que separarlo y por ello nos dirigimos a Él como el eterno. No es que Él se llama eterno. No es que ustedes van a decir, no, en esa iglesia o en esa congregación o en esa comunidad se le dicen que Dios se llama eterno. No, no es que Él se llama. Es un título honorable de alto respeto donde reconocemos que Él es, Él será y Él es quien es. ¿Me explico? Es una forma de resumirlo. Entonces, esto viene a partir de esta expresión o de estas expresiones en tres tiempos cuando el Eterno se le presentó en la zarza ardiente a Moisés. Esto lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Donde la mala traducción al español lo hace ver o entender como que yo soy el que soy y que yo soy el que soy, a su vez tiene que ver con el hecho de que Él permanece en el tiempo. Sí, Él permanece en el tiempo, pero la traducción literal no es yo soy el que soy. ¿Me explico? Entonces, por eso es que nosotros damos el tratamiento de el eterno. Lo otro también es que como comunidad damos otro tratamiento a Él, que es Hashem. Ahora, Hashem, muy bien lo expone el rabino, Hashem no es el nombre propio del Señor, no, es un título acerca de su nombre. Cuando nos referimos a Él por su nombre, damos una representación de todo lo que Él es. ¿Me explico? En su reino, tal como aparece en Deuteronomio. ¿Qué capítulo era? Gracias. Ese texto, amado, y perdonen, yo debo ser el primero en memorizarlo, por lo menos la ubicación de la cita en Deuteronomio, yo sé que está en Deuteronomio, pero olvido siempre el capítulo. 28:58, en hebreo habla del tratamiento dentro del texto cuando se dirigen a Él como el nombre. Entonces, cuando hablamos de Hashem, nos estamos refiriendo a su nombre como un título, no como un nombre propio. ¿Sí? No como un nombre propio. ¿Por qué tú le llamas a Hashem? Porque Hashem significa en hebreo, hola, significa en hebreo el nombre, su nombre, ¿verdad? El nombre, ¿ok? El nombre sagrado, el nombre, Él. ¿Quién es Él? Por encima incluso, sí, Señor, de todo lo creado, absolutamente de todo lo creado. Él es, ¿ok? El nombre, ese es el nombre. El papá de los helados, el papá del papá, ¿me explico? Así es. Uh-huh. Y eso representa quién es Él en su todo. ¿Me explico?
Entonces, estas dos variables, como casa, como comunidad, nosotros, amados, tenemos que digerirlo y comprender el por qué es, ¿sí? No es que nosotros descubrimos, vamos a llamarle a Hashem porque todo el mundo le pone otro nombre. Yo soy celoso, o yo soy sectario, o yo soy único y quiero... No. A Hashem es un título a él que aparece en las escrituras. Nada más exacto o cercano a eso. Amén. Importante. No es una traducción, es un tratamiento. ¿Ok? De alto respeto, de reconocimiento, de honor, ¿sí? Y esto sería equivalente, muy bien tu punto, al tratamiento de un oficio, ¿sí? Cuando alguien es doctor, licenciado, ¿sí? Cuando alguien ejerce alguna función especial y específica, ¿ok? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Ajá. Comprendiendo estos aspectos, que vamos a continuar ahorita con el cortometraje, vamos a darle mayor forma a este primer versículo que presenté en la parashá, para que podamos ver cómo es que el Eterno se presenta a los patriarcas como el Todopoderoso, como el Shaddai, como el que los amamanta, como el que los mantiene, pero a Moisés se le presentó como Adonai. Otro énfasis acá, amados, acerca del nombre del Eterno, como él explica al principio, el nombre sagrado que conocemos en el mundo occidental como el tetragramatón, que al no poseer vocales no sabría cómo pronunciarse, y de allí los inventos de Jehová, Yahweh, Yahvé, etcétera, etcétera, porque le están añadiendo vocales, a sabiendas de que la Torah dice que todo lo que le agregues a su palabra, no agregues nada a su palabra. Entonces, si yo agrego unas vocales, ¿qué estoy haciendo? Faltando a ese concepto, ¿sí lo ves? A ese principio. Entonces, debo cuidarme de agregarle. Entonces, si no le agrego nada, no sé todavía cómo es que se pronuncia. Se cree, pero esto es meramente teoría, que el nombre del Eterno, al estar compuesto por 4 consonantes, precisamente no se podía fonéticamente pronunciar, no había sílabas para pronunciarlo. Entonces se cree, pero repito, es una teoría, que el nombre sagrado del Eterno es semejante a un respiro, ¿ok? Algo así. Ese pudo haber sido el nombre del Eterno, entendiendo que su nombre sagrado no está compuesto por sílabas que se puedan pronunciar proféticamente, ¿ok? Y por esa razón se perdió entre otras cosas, se perdió la pronunciación. Estaba reservado solo para los sumos sacerdotes, solo para los que estaban en el interior del templo, ellos sabían. Y no lo daban a conocer en todo su detalle para evitar que su nombre fuera profanado en medio del pueblo, en medio de la gente que no cuidaba su santidad como si lo cuidaban los levitas. ¿Ok? Ahora bien, pasan los siglos y en medio de tantos exilios, sufrimientos, divisiones en medio del pueblo, después de destruido el templo, después de haberse perdido el ejercicio sacerdotal levítico, entonces se pierde el nombre. ¿Ok? Por ello aparece como un misterio. No se sabe cuál es su pronunciación. Y muy bien la reflexión que él hace. Si desde el idioma hebreo, quienes son nativos y quienes se encargan de estudiar el idioma y la Torah por más de 2000 años, no saben cómo es el nombre, y viene alguien en esta época posmoderna, ya sea por un curso o porque aprenda algo del idioma o porque incluso aprenda del idioma, a pretender decir que entonces ya él tiene la fonética, ya él tiene la pronunciación del nombre sagrado. Es poco responsable esa postura frente a todas estas teorías donde pues tenemos nosotros que profundizar. Entonces, repito, su nombre sagrado se presume, se teoriza, ¿ok?, que pudo haber sido como especie de un respiro, ¿ok? En los días de Yeshua, y a sabiendas para ese momento histórico, que quienes conocían el nombre sagrado precisamente eran los sumos sacerdotes, y estaba reservado solo para los sumos sacerdotes, cuando Caifás interroga a Yeshua, él le dice, ¿quién te ha enviado? Y entonces él responde, según las traducciones en el relato de los evangelios, él dice,
Dios, mi Padre me ha enviado. Se cree que cuando él le responde a Caifás, él pronuncia el nombre sagrado, asumiendo que fuese un respiro. ¿Sí? Él me ha enviado. Y cuando Yeshua responde así, vemos en el relato que Caifás lo abofetea y le dice, blasfemo. ¿Por qué? No era meramente por el hecho de que Dios le hubiese enviado, sino porque él, sin ser sumo sacerdote para ese momento histórico, porque quien es sumo sacerdote es el mismo Caifás. Entonces yo soy sumo sacerdote y alguien que no me es sumo sacerdote sabe el nombre sagrado. Vale la pena, ¿no? Analizar el punto. Entonces, al él saber el nombre, Caifás se sintió ofendido y creyó simplemente que él era un blasfemo porque él conocía o reconocía o pronunció el nombre sagrado, que quienes lo pronunciaban de forma banal eran vistos como un blasfemo. ¿Ok? Entonces, pareciera que ese momento histórico en el relato de los evangelios pudiera estarse relacionando, y hablamos de esto como una presunción, porque no lo deja claro el texto, de que seguramente Yeshua se refirió al nombre sagrado del Eterno. Amén. Entonces, cuando nos referimos a él como Eterno, es su nombre, no es un nombre propio, es un título, porque él habita por fuera de lo creado y en él no hay tiempos. ¿Ok? Este factor que nosotros llamamos tiempo en la física, ¿verdad? De un pasado, un presente y un futuro, en Hashem no existe. ¿Ok? Él está fuera del tiempo. En él no existe pasado, presente y futuro. Él está en un presente continuo. ¿Ok? Vean lo poderoso que es él. Trasciende en el tiempo. Por eso es que él no es un ser creado. Y cuando nos referimos a él como Hashem, también viene siendo un título de autoridad que tiene traducción, en este caso, su nombre, su esencia, su persona, su carácter, quién él es. ¿Ok? Entonces, referido a este primer tema que le hemos invertido bastante tiempo, pero que es necesario para reforzar nuestra identidad corporativa en cuanto a nuestro tratamiento al Creador, vemos entonces que Elohim, una vez más, otro título al Eterno, se refiere a Moisés diciéndole, yo soy Adonai. En el texto hebreo, usted va a encontrar aquí en Adonai precisamente las 4 letras sagradas. Y como no tiene pronunciación a nivel fonético, entonces la regla gramatical hebrea te dice, bueno, yo le voy a agregar 4 señales, ¿sí? 4 marcas, para que cuando tú lo estés leyendo, la regla sea, tú lo pronuncies como Adonai. Por ello se presenta allí como Adonai. Yo me aparecí a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, el Todopoderoso. Este título, sí se puede creer que sea un nombre redentivo, traduce como el Todopoderoso. ¿Ok? Entonces, mientras que a Moisés se le presenta como Adonai, a los patriarcas se les presenta como el Shaddai, el Todopoderoso. ¿Y cuál es la gran diferencia acá? ¿Ok? ¿Veis? Dice, no me hice conocer a ellos por mi nombre, en este caso por mi nombre sagrado. En su nombre sagrado, él es más que sobrenatural. ¿Ok? No hay reglas en la creación, porque él está fuera de la creación. Esto es un poco difícil de explicar desde el punto de vista filosófico, ¿no? En el mundo creado nosotros nos dirigimos por principios, reglas, ¿ok? Que están operando permanentemente. Fuera de esta creación no es así. Entonces, lo que quiere decir el texto es que cuando el Eterno se presenta como el Todopoderoso a los patriarcas, él se manifestó con señales, pero que eran naturales. Eran de orden natural. Es allí la gran diferencia. Cuando el Eterno se presenta a tu vida de forma natural, por ejemplo, estoy enfermo o tengo una patología que nadie me ha podido sanar y curar. Y un buen día llega un especialista que voltea la olla, ¿ok? Me da un tratamiento completamente diferente y él comprende que mis antecedentes obedecen a otra cosa y da en el clavo, como decimos nosotros, ¿sí? Y ese tratamiento si no sirve y hasta nos sana. Sin duda alguna que el Eterno permite que tú seas sanado. Pero la resolución a ese problema por la enfermedad hace que el Eterno se haya revelado a tu vida como el Shaddai, como el Todopoderoso. ¿Y cómo así? Porque él se manifestó a través de un tratamiento físico, a través de un tratamiento real. No sé si logró calar en el punto, ¿sí?
El Shaddai se manifiesta en sanarte a través de un tratamiento. Él te sana, pero fue a través de un tratamiento, punto. Él allí se presenta a tu vida como el Shaddai. Y a pesar de que el Shaddai es el Todopoderoso, el que te sustenta, el que te amamanta, aún Él lo hace por medios naturales. ¿Ok? Utiliza medios naturales. Muy bien. ¿Ok? Pero en el caso de Moisés, para la manifestación de las plagas que venían contra el pueblo de Egipto, Él se presentó como Adonai, un nombre más elevado, más sublime. Y allí Él sí rompió con reglas naturales. ¿Ok? Porque cuando Él quiso se manifestaron las ranas. Cuando Él quiso, convirtió el agua en sangre. Y así sucesivamente, ¿no? Aunque hoy por hoy pueden existir explicaciones de orden natural para todos estos fenómenos que se dieron en las 10 plagas. En algún momento estaremos compartiendo otro cortometraje que se ha preparado sobre esta investigación. Súper interesante. ¿Ok? Y finalmente él agrega, no me hice conocer a ellos por mi nombre. Imagínese usted lo que significó para los patriarcas que el Eterno se manifestara como el Shaddai, ¿no? Donde todos ellos se hicieron conscientes de un pacto que el Eterno hizo con Abraham y ellos pendientes de ese legado siguieron en obediencia al Eterno por un pacto. O sea, en medios naturales, imagínense ustedes la calidad de comunión que tuvieron los patriarcas hacia el Eterno presentándose como el Shaddai y haciendo hincapié al Eterno de que yo no me presenté a ellos con mi nombre sagrado. Imagínense ustedes si él se manifestara con su nombre sagrado. Sería mucho más poderoso. Y así fue como lo hizo, en este caso, con Moisés. Ahora, yo decía la semana pasada que todos estamos llamados a cumplir con un propósito, llámese una misión. Y si estamos llamados a cumplir con una misión, Hashem, su nombre, el Todopoderoso, el Eterno, se quiere manifestar en tu vida, no como lo hizo con los patriarcas, como el Shaddai. Va a haber momentos para eso, pero en otros momentos más sagrados, el Eterno se va a manifestar sobre tu vida como Adonai, ¿ok? Como Adonai, con hechos sobrenaturales. Pero tenemos que partir de ser agradecidos, de rendir gratitud, de ser obedientes a su nombre cuando Él se está manifestando como el Shaddai. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, cuando tú ves que tienes una remuneración porque te esforzaste. Ese es el medio natural, pero Hashem te dio la fuerza, Hashem te dio la salud, Hashem te dio el medio, el empleo, ¿me explico? Para que tú generes eso. Él se está presentando como el Shaddai. Si en ese momento de transición en tu vida, tú no le das lugar al Eterno, tú no reconoces que todo proviene de Él como el Shaddai, no estarás preparado para conocerle como Adonai. Así es. ¿Lo ves? Pero si aún en todos estos detalles tú le das gloria al Eterno, tú le reconoces que por Él ha llegado un bien a tu vida, entonces te estás preparando para que Él se manifieste como Adonai. Y allí es donde Él te va a acompañar en el propósito y en la misión por el cual Él te ha escogido. Amén. Y allí la gran diferencia de estos títulos, estos tratamientos que se le dieron al Eterno y como Él se reveló a Moisés, a diferencia de los patriarcas, y como Él quiere manifestarse en medio de nuestras vidas. Amén. Sí, Señor, claro. Que eso implica mayor elevación espiritual. ¿Ok? Eso implica mayor, ¿sí? Y como vemos, un poco quiero ser más ilustrativo para llegarles pues, ¿no? a la comprensión, porque al final no es filosofar, al final lo que quiero es precisamente que haya mayor comprensión del tema. A ver, yo como padre tengo un estilo, tengo una forma, ¿sí? Y no se trata de que al cambiar el papel yo me haga hipócrita, no, sino que en esencia mi dinámica, mi interacción con mis hijos en calidad de padre debe ser distinto a la que tengo con ustedes en calidad de pastor. ¿Me van captando ahí la idea? Habrán algunos denominadores comunes, habrán algunas cosas muy parecidas, muy semejantes, pero va a haber otra distancia y categoría, ¿sí? Cuando ellos me están faltando el respeto, yo tengo la autoridad de reprenderles y aparte de eso, hasta ir físicamente, disciplinarles físicamente. Pero si alguno de ustedes me faltará el respeto, yo no puedo ir contra ustedes físicamente, aunque puedo hacer un llamado de atención, de exhortación, de reprensión, inclusive midiendo todo lo que es sabiduría, ¿sí o no? Ajá. Ahora bien, como compañero de trabajo, como un cargo que yo pueda ejercer en un área de trabajo, tengo mis límites con mis compañeros de trabajo, a pesar de que algunos de ellos me deban reportar a mí o estén por debajo de mi autoridad, laboralmente hablando. ¿Sí ves?
Entonces, eso te coloca en papeles completamente diferentes, ¿sí? Una falta a nivel de fe es distinta a una falta laboral. Una falta laboral yo debo sancionarla. Y quisiera que usted me vea por un huequito porque usted vea, perro, ese es Rafa, sí, ese es Rafa. En lo laboral, sin clemencia. En lo laboral. Exigencia, ¿ok? Exigencia o nada. Así los llevo al trote, ¿ok? Obviamente respetando, ¿no? Porque también tú puedes llegar a esos niveles de exigencia abusando de la gente. No es la idea. En la sabiduría del Eterno se exige, pero se mantiene pues en sabiduría la interacción con todo. ¿A qué quiero ir? A que dependiendo del rol, tú te vas a manifestar a tu entorno de manera diferente. Ajá. Entonces, el Eterno hace exactamente lo mismo. Cuando Él se manifiesta como Dios sanador, además de sanarte, ¿okay? De la acción de sanar, tu relación con Él es diferente y su relación contigo es diferente. Cuando Él se manifiesta en misericordia es diferente. Cuando Él se manifiesta como Adonai Sebaot, ¿sí? Fuerte, guerrero, ante un momento de temor, un momento de asedio, un momento de peligro, de persecución, es otra cosa. Aunque sigue siendo en su esencia, por supuesto, el Todopoderoso, el Creador, el Eterno. ¿Me explico? Pero Él está ejerciendo roles diferentes. Y en el ejercicio de esos roles es donde vienen estos títulos de identidad, por así decirlo. Adonai, Hashem, ¿ok? Porque es importante entonces conocer estas diferencias. Porque además de saberlas o conocerlas en la teoría, es que en la práctica, en tu vida cotidiana, tú vas a orar, a clamar, a sostener una plegaria a Él en el carácter que tú necesitas en ese momento. ¿Me explico? Si yo estoy en un momento de asedio, alguien me está persiguiendo, yo no puedo clamar a Él como el sanador. Tú eres mi pastor. No, 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 no. Yo tengo que dirigirme a Él como Adonai Sikenu y que Él movilice ángeles, que venga una fuerza externa policial que acabe con esa gente o que el hombre caiga desmayado. Punto. ¿Me explico? Entonces, estos principios en cuanto a la identidad de nuestro Padre, nosotros tenemos que tenerla de cerca. ¿Ok? De cerca, conocerla, vivir en ella, ejercitarnos en ella. Amén. Y usted experimentará una vida espiritual diferente, amado. Amén. A veces estamos atemorizados y pretendemos encontrarle solo en estas cuatro paredes. No, amado, Hashem es infinito y se quiere manifestar a tu vida en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Pero necesitas conocerle. Por ello me detengo acá por todo este tiempo. Para mí no es pérdida de tiempo, no es gasto de tiempo, es una inversión de tiempo. Necesitamos conocer al Todopoderoso en todos sus roles. Amén. Entonces, como todos somos llamados a una misión, vamos a dar una corta carrera a continuación en cuanto a todo este relato histórico donde Moisés es utilizado por el Eterno para liberar al pueblo. ¿Ok? ¿A quién te ha llamado el Eterno a liberar? En la posición de Moisés. Pero ¿en qué momento tú has actuado como el faraón? Como Paró, ¿se ha puesto a pensar en ello? ¿Cómo el Eterno disciplina tu alma en un momento dado? Bueno, propio, para que puedas crecer, puedas desarrollarte, puedas alcanzar madurez en Él y puedas también conocerle, ¿no? Eso es lo que vamos a ver a continuación. Veamos. También con ellos yo establecí mi pacto de darles la tierra de Canaán, la tierra donde ellos erraron de aquí para allá y habitaron como extranjeros. Además, yo he oído el gemido del pueblo de Israel, a quienes los egipcios tienen en esclavitud, y yo he recordado mi pacto. Amado, cuando usted está en situaciones de prueba que le llevan a estar sumidos a una cautividad, a una esclavitud espiritual de la cual no puedes zafarte, no puedes salir, se te hacen los días pesados, se te hace el tiempo en esa etapa de tu vida pesado, no logras liberarte del todo de un mal por el cual tú estás luchando. Probablemente tú estés en cautividad en las manos de Egipto. ¿Ok? Voy más allá. Cuando tú estás en una cautividad donde el sistema te ofrece absolutamente todo, eso es una trampa del enemigo. Porque cuando te produce tristeza, tú te haces consciente de que necesitas del Señor. Pero cuando tú estás en cautividad, como yo llamo por allí casa por cárcel, pero lo tienes todo, no te das cuenta de que el sistema te está absorbiendo y no estás consciente de ello.
Entonces, como no necesitas nada, el Eterno pasa a un segundo lugar. O el Eterno pasa a ser un elemento más de tu vida, que tiene un turno. ¿Me explico? Del cual tú no dependes a diario, del cual tú no dependes en tu vida necesariamente, sino para ciertos momentos de necesidad. Cuidado con ello, ¿no? En esa experiencia, puede que la persona esté en un estado de esclavitud. La esclavitud tiene muchas caras. Hay una esclavitud, pero dos grandes de ellas es, a rasgos generales, es cuando la esclavitud te lleva a sufrir o cuando la esclavitud te engaña y aunque no estés sufriendo, no eres completamente libre. Vea usted esa diferencia, ¿no? Entonces, cuando estamos padeciendo en medio de esa esclavitud que estemos afrontando, Hashem recuerda su pacto. En el caso de Moisés y el pueblo de Israel, él recuerda cuando él entregó los mandamientos y estableció el pacto con Abraham. ¿Ok? En nuestro caso, Hashem ve a su propio hijo cuando vertió su sangre en el madero y que por causa de esa muerte nos dio vida a nosotros. Entonces él hace memoria de un pacto mayor en ese sentido, ¿sí? Y al hacer él memoria de ese pacto, él empieza a movilizar en tu entorno acciones para redimirte, para liberarte, para sacarte de esa situación de esclavitud. Parte de eso lo vamos a conocer más adelante. Vemos en el versículo 6 lo que dice, por tanto, o por lo tanto, di al pueblo de Israel, yo soy Adonai. Vean cómo se está manifestando a Moisés y cómo el Eterno le dice que se manifieste, que les dé el mensaje de liberación al pueblo de Israel. ¿Cómo? Adonai. Yo los liberaré del trabajo gravoso de los egipcios. Yo los rescataré, segunda acción, de la opresión de ellos. Y los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Tres acciones de redención. Opresión y redimirte con brazos extendidos. Hay personas que gozan del hecho de que el Eterno los libra del trabajo gravoso. Esto es sufrimiento, ¿ok? La persona ya no está sufriendo. Eso es bueno, pero aún siguen en opresión. La gente necesita ser rescatado de la opresión. Hay gente rescatada de la opresión, pero se mantienen todavía atados al trabajo gravoso. Escúcheme. En tercer lugar, Hashem requiere redimirte con brazo extendido. Esa redención la necesita la gente que no conoce al Eterno. Nosotros que conocemos al Eterno y que fuimos limpiados por la sangre del Mesías, del Cordero, podemos alcanzar redención. Y la redención te va a llevar constantemente a ser rescatado de la opresión y a ser libre del trabajo pesado, del trabajo gravoso. ¿Sí? Ahora, ¿hacia dónde apunta el Eterno en nuestra vida de fe? En que constantemente nosotros seamos de una vez por todas libres del trabajo gravoso, rescatados de la opresión y redimidos con brazo extendido. Constantemente, constantemente. Esa es la acción del Mesías, de la sangre del Mesías en tu vida. Esa es la esencia del mensaje de redención para aquellos que no conocen su nombre. ¿Ok? Ahora, conociendo sus caminos, lamentablemente, en este proceso de transformación, muchas veces estamos en alguno de estos estados o en alguno, sí, de estos momentos, ¿ok? Del cual el Eterno nos quiere librar de una vez por todas. Por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Eterno. Está utilizando el nombre sagrado. Si lo leemos en el texto hebreo, lo vamos a sustituir por Adonai, ¿ok? Yo les sacaré debajo de las cargas, los libraré de la esclavitud, los redimiré con brazo extendido y les tomaré para mí por pueblo y seré para ustedes por Elohim. Seré para ellos, para ustedes, refiriéndose al pueblo en el texto, como Dios. ¿Ok? 4 acciones. Te saca, te libra, te redime y te toma. Hoy estamos acá, en líneas generales, porque Hashem ha operado en estos 4 principios redentivos en nuestras vidas. En esencia, somos parte de su pueblo porque Él nos ha tomado, ¿ok? Y será para ustedes por Elohim, Él será nuestra autoridad. ¿Cuál es el primer mandamiento? Yo soy el Eterno
Yo soy el Eterno tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. El primer mandamiento, amados, de los 10 mandamientos del Decálogo, conocido como el Decálogo, ubicado en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, es que Él es nuestra autoridad. Yo soy Adonai Elohim, yo soy tu Dios, tu autoridad. Estoy sustituyendo el término de Elohim como máxima autoridad. Entonces, yo soy tu autoridad. Y te saca en cara. Él puede hacerlo, amén. Él puede hacerlo. Que te saqué de la tierra de Egipto. Primer mandamiento. Eso debemos tenerlo nosotros entre ceja y ceja. Él es mi autoridad porque te sacó de la tierra de Egipto. Y puedes hacer plana como Bart Simpson. ¿Sí? Porque Él es tu autoridad. Él es mi autoridad porque me sacó de la tierra de Egipto. Me sacó del mundo. Me sacó de las ataduras de este sistema. Me sacó de la mentira de este sistema. Que vaya que es bien mentiroso. ¿Sí? Me sacó de ello. Me sacó de la esclavitud del pecado. Me sacó de la adicción al pecado. Me sacó. Y por cuanto me sacó de ello, Él me ha comprado y por lo tanto Él es mi autoridad. Cobra otro sentido, ver ese primer mandamiento. Ese es el primer mandamiento, mis amados. ¿Ok? Entonces, ¿te saca de qué? De un lugar de esclavitud. Puede pensar por un instante solo para la dinámica o el ejercicio. ¿De dónde te sacó a Él? Algunos lo saca de las drogas, otros de la prostitución, a otros del alcoholismo, ¿sí? De una enfermedad, del egoísmo, cuando te creíste a ti mismo como Dios, ¿sí? De la altivez. Entonces, ¿de dónde te está sacando? ¿Y para qué te saca? Te saca para liberarte. Y la liberación tiene que ver, amados, con sanidad del alma, sanidad emocional y sanidad física. Sanidad. ¿Por qué? Porque cuando Él te saca de la esclavitud, tú vienes marcado, vienes enfermo por ello. Y por cuenta propia, tú puedes regresar nuevamente a ese pecado. Él puede sacarte, pero tú puedes regresarte. Entonces, necesita el Eterno liberarte, impartir sanidad emocional, sanidad a tu alma, ¿ok? Sanidad física, si esa esclavitud te llevó a una enfermedad física. Por ejemplo, una persona que, dada la prostitución, fue contagiada de alguna enfermedad venérea. Bueno, el Eterno la saca, pero también la sana de esa condición, ¿ok? La redime, el acto mediante el cual un mediador paga por la condena que otro merecía. Esa vida de pecado nos expuso a estar alejados de la gloria del Eterno, según la carta a los Romanos, ¿sí o no? Ese texto lo conocemos, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria del Eterno. Romanos 3:23. Un texto a tener a memoria, ¿ok? Entonces, éramos reos de muerte. Entonces, alguien tiene que pagar la culpa. Alguien tiene que pagar el daño que hemos ocasionado para poder obtener el derecho de la libertad. Eso es redención. Y esa redención, amados, por excelencia, la llevó nuestro amado Maestro, Yeshua el Mesías. Nuestro Maestro que murió en la cruz del Calvario, que murió en el madero, que derramó su sangre por ti y por mí. Amén. Él nos redime, pero también nos toma para gozar de su protección divina mientras transitamos en el desierto, llegando el destino de forma segura, llegando al destino de forma segura, es decir, entrar a la tierra prometida. O sea, no todo llega hasta que Él nos redime. El evangelio tradicional envía las buenas nuevas de salvación básicamente hasta que Él te redime. Ven, acércate, Jesús te quiere sanar. Ven, acércate, Jesús te puede dar salvación. Eso es verdad. Pero no todo queda allí. Hay creyentes que se quedan allí. Yo quería ir a obtener el beneficio. Lo demás no me importa. Yo necesito el beneficio de ser sano, de ser salvo, de librarme de la muerte. Ya estoy acá. Pero resulta que el Dios que conocemos en las Escrituras nos lleva a algo más. Yo no solamente te quiero redimir, yo te quiero llevar a puerto seguro. Yo te quiero llevar a tu destino. Yo te quiero llevar al propósito, a la misión por el cual yo te he escogido, te he llamado. ¿Lo vemos? Entonces, Él nos tiene que tomar. A todos nos está tomando, amado. Pero nos zafamos de su mano, nos soltamos. ¿Sí? Hacemos como Hannah cuando voy a cruzar la calle. Se me suelta, se me quiere soltar. No, dejemos, cooperemos con su causa de sujetarle a la mano. Y Él nos llevará a puerto seguro. Amén. Ayer me satisfacía
en una conversación con un hermano a quien he tenido la bendición de conducirle en estos últimos años en ciertos aspectos, ciertas decisiones en su vida, nos gozábamos de ver el pasado hace 5 o 6 años, ¿ok? Cómo estuvo al borde de tomar decisiones que seguramente hoy se hubiesen traducido en consecuencias, ¿ok? Y veíamos cómo el acompañamiento sirvió para darle cierta luz allí en su camino, de ser lámpara allí en su camino, y cómo corregir a tiempo, y cómo eso le ha permitido en el tiempo ir sembrando para que hoy día esté cosechando. ¿Ok? Baruch Hashem, bendito el nombre del Eterno. Amén. Que hace esas obras, que hace esas cosas, pero que el marcador diferenciador está cuando nosotros en su misión nos permitimos, ¿ok?, en las manos de Él ser dirigidos, ser conducidos. Amén. Sigamos. Decía entonces Yeshua, y acá me voy rápidamente al pacto renovado para ver cómo es este accionar de redención en Yeshua, ¿ok? En el mediador, en el Mesías. Juan capítulo 8, versículo 31. Esta cita me gusta mucho como enseñanza de Yeshua, de nuestro maestro. Decía entonces Yeshua a los judíos que le habían creído, a los que habían creído en él. Entonces, esta palabra también puede ser para usted. Puede que usted no sea judío, pero usted ha creído en su nombre. Amén. Entonces, esta palabra es para usted. Hagamos el ejercicio. ¿Qué nos dice nuestro maestro? Imagínense que él le dejó una carta. ¿Sí? ¿Qué nos dice nuestro maestro? Veamos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. ¿Queremos ser discípulos del Mesías? Amén. Entonces, ¿cuál es un condicionante para ello? Permanecer en su palabra. Su palabra, su palabra, su palabra, su palabra, su palabra. ¿Cómo me mantengo en su palabra? ¿Teniendo la Biblia para arriba y para abajo? ¿Teniendo la Biblia debajo del brazo? ¿Cómo me mantengo en él? Es la interacción permanente con su palabra, con la esencia de su palabra. La lectura es básicamente el método más efectivo. La memorización de su palabra, ¿ok? Para que cuando vengan los días malos, precisamente esa sustancia de su palabra juegue a favor como un escudo. ¿Me explico? ¿Sí? Sean las promesas de él las que me sirvan de defensa mental a cualquier pensamiento perverso y adverso, por ejemplo. Entonces necesitamos estar llenos de él. Entonces tenemos que permanecer en su palabra. Bien. Y conocerán la verdad. ¿Cuándo conocemos la verdad? Cuando permaneces en su palabra. Escúcheme. No solo cuando conoces su palabra, sino cuando permaneces en ella. Allí es cuando realmente conocerás la verdad. ¿Queremos conocer la verdad? Tenemos que permanecer en su palabra. No leerla de vez en cuando, no tener contacto con ella de vez en cuando, porque entonces no podrás conocer su verdad. La forma de conocer su verdad, y permítanme lo reiterado, pero necesito, amados, marcar sus memorias en estas ideas. ¿Ok? Conoceré la verdad y entonces la verdad les libertará. ¿Cómo llega esa liberación que Yeshua de forma efectiva quiere hacer en tu vida, en su plan de redención? ¿Cómo lo alcanzamos? Es precisamente alcanzando la libertad por la verdad de su palabra cuando ella es revelada a nuestras vidas. Entonces, esto nos habla de una persistencia en las disciplinas de búsqueda, de interacción, de lectura, de memorización, de contacto con su palabra. Esa nos dará libertad. ¿Libertad de qué? Si a quien él se está dirigiendo no están expresamente esclavos a un sistema de gobierno, por ejemplo, o de una cautividad expresa que no podían hacer absolutamente nada. ¿A qué libertad se refiere? A una libertad en el espíritu. ¿Ok? Porque todo el sistema que le rodea sigue esclavizándole mientras ellos no permanecen en la palabra del Eterno. Entonces le respondieron: descendencia de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? ¿Seréis libres o serán libres? Yeshua le respondió: de cierto les digo, y siempre de cierto les digo, que cuando leemos esta expresión en boca de Yeshua, es porque lo que a continuación va a decir es una verdad absoluta, ¿sí? Que requiere de mucho compromiso. Entonces Yeshua dice: de cierto les digo, que todo el que practica el pecado
es esclavo del pecado. Entonces no está hablando del sistema de gobierno de Roma en esos días, sino que está hablando de un sistema esclavizante del pecado. Y va llamado que en todas las edades, en todas las épocas, a lo largo de lo que conocemos de la historia universal, amados, ese es el mal del hombre. La esclavitud al pecado. En toda su forma, pero esclavitud al pecado. ¿Y qué necesitamos para no ser esclavos? Ser libres. Ser libres. Entonces, dice que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, una condición es que la persona peque, y otra muy distinta es que sea practicante de ese pecado, allí donde estás atado y por lo tanto eres esclavo a ese pecado. Necesitas ser libre de la esclavitud del pecado. Vamos a ejercitarnos, ¿verdad? Para ser libres. Que el esclavo no quede en casa para siempre. ¿Ok? El hijo queda para siempre. Acá, Yeshua está hablando unas palabras bien profundas, porque en cuanto a esclavitud, sabemos por la Torah que el esclavo iba a estar por un tiempo temporal, en principio 7 años, o en bloque de 7 años, ¿ok? Ese era el esclavo. Él estaba atado a un amo. Él dependía de un amo de forma permanente. Ese esclavo no iba a estar toda la vida en esa condición. Ahora bien, el hijo gozaba de todos los derechos de la casa, porque él es propietario, él es hijo del dueño de la casa. ¿Me explico? Entonces, lo que está queriendo decir acá el Mesías es que tenemos que ser libres del pecado para ya no ser esclavos. Y que cuando yo dejo de ser esclavo, empiezo a ser hijo. ¿Ya qué nos ha llamado el Eterno? Entre muchos llamados y promesas que nos ha constituido. A ser hijos. Amados, hace un tiempo, ¿no? Con los procesos que hemos vivido a nivel comunitario, me expresaba al Eterno, Señor, porque muchas veces veo que el mensaje no cala. Yo me esfuerzo, Padre, y el mensaje no cala, no llega. ¿Qué pasa, Señor? Y el Eterno me mostraba, porque muchos aún no se consideran mis hijos, sino que aún siguen siendo esclavos. ¿Me explico? El nivel de compromiso de un esclavo en comparación a un hijo no es igual. No es igual. ¿Sí? No es igual. Entonces, Hashem nos quiere llevar a ser libres del pecado, a ser libres de Egipto, siendo Egipto en este caso ataduras por pecado. ¿Ok? Él nos quiere hacer libres. Quiero que en este momento nos pongamos en el lugar del pueblo de Israel que estaba en la esclavitud en Egipto, en esa posición. Entonces, así que si el Hijo del Hombre les liberta, serán verdaderamente libres. Entonces, en Yeshua, en nuestro Mesías, en la interpretación de la Torá por el Mesías, nosotros tenemos el potencial para llegar a ser verdaderamente libres, amados. Libres. Pero tenemos que empezar a verle a Él como maestro. Si no lo vemos a Él como maestro, si no lo vemos a Él como mediador, más allá del concepto teórico o intelectual, ¿sí? Sino que lo veamos realmente como sumo sacerdote en el rol que corresponde, entonces tu valor agregado a su palabra es diferente. No deja de ser un personaje más por ser ahora un mediador y por ser ahora tu abogado. Y créame, amado, de allí la importancia de conocer al Eterno en todos sus roles y de conocer a Yeshua en su rol principal. Porque en la medida que estemos claros con quiénes sean ellos, en esa medida yo voy a tener claridad en mi identidad para acercarme a ellos en la necesidad que tenga. De lo contrario, voy a perder la esencia de lo que realmente Él es y en consecuencia sigue acá Yeshua. Sé que son descendientes de Abraham, pero procuran matarme porque mi palabra no tiene cabida en ustedes. Imagínense ustedes, los mismos judíos, los mismos descendientes de Abraham, estaban procurando matar al maestro por excelencia, al Mesías, al profeta de ese momento. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo que los hijos de Abraham procuran matar a otro hijo de Abraham? ¿Se había puesto a pensar en eso? Cuando vemos imposible que hayan rivalidades entre los hermanos en la fe. Pero espérate, los hijos de Abraham querían matar a Yeshua. Nosotros todavía, con todas nuestras diferencias, bueno, creo yo,
no llegamos al deseo de matar a alguien o de matar a aquel con quien tenemos algún agravio. ¿Sí lo ves? Me cae gordo, pero tampoco porque lo maten, ¿sí o no? Bueno, pero estos hermanos judíos querían matar al Mesías. Imagínense hasta dónde puede llegar la indiferencia, la intolerancia y la esclavitud del pecado. Porque la esclavitud del pecado te expone a un nivel de amargura, mis amados, que pierdes toda sensibilidad por el prójimo y por quienes te rodean, entre otras cosas. Entonces, él agrega que quieren matarles porque su palabra no tiene cabida. O sea, en otras palabras, porque no están creyendo en mis palabras. ¿Cuántas veces hemos puesto en duda la palabra del Eterno? A ver, lo ponemos en duda no porque no creamos que Él lo haya dicho, sino porque el potencial que hay en su enseñanza y en sus palabras realmente puede hacer algo en mi vida. No hay cabida en la vida de la persona. Y no hay cabida porque no le estás viendo como maestro. Cuando tú le veas como maestro, nada te va a mover de la dependencia a Él en cuanto a la enseñanza de la Torá. Y en cuanto a la efectividad del poder de lo alto operando sobre tu vida. Vea este detalle, amado, importante. Hace unos años, cuando estuve pastoreando un grupo de jóvenes, eventualmente entraba en esa misma lucha, ¿no? De que no estaban siguiendo los pasos del Mesías. Y en algunas consultas que le hice al Eterno me mostró una visión en una oportunidad. Y yo era un buhonero. Y yo ofrecía por todos aquellos que pasaban en la calle, ofrecía lo que yo estaba vendiendo. Yo vendía de todo, ¿no? En ese sueño. Y yo le ofrecía a la gente, ven, aprovecha, compra, 2 por 1, hay una oferta, te lo dejo más barato, te lo regateo. Yo, con toda mi fuerza, trataba de vender toda mi mercancía a la gente que pasaba caminando. Y la gente que pasaba caminando eran parte de esos creyentes que yo pastoreaba. Y ahí vuelvo en sí, termina la visión. Y le pedí al Eterno entender la visión. ¿Qué significaba el mensaje en la visión? Y el Eterno habla a mi espíritu y me indica, ellos no te ven como pastor. Ellos te ven como un buhonero. Porque tú quieres ofrecer todo lo que tú tienes, pero ellos no están dispuestos a comprarlo, ni a recibirlo. Listo. Buen aliciente, entendí el mensaje, ya no me desgasto. Porque ellos me ven como un buhonero. Hago el trabajo en las manos del Eterno y que a su tiempo ellos ya dejen de verme como un buhonero. Pero aparte del tratamiento que ellos puedan darme a mi persona en calidad de buhonero, en esa etapa, en ese momento, yo debía dejar de actuar como un buhonero, de ofrecerlo todo. ¿Me explico? Tenía que empezar a asumir el llamado divino como pastor y dejar de ser buhonero. Vean esa forma como el Eterno te enseña un principio, te enseña una verdad. Y esa verdad, cómo te hace libre para entonces ya caminar. Ya no sufro más por eso. ¿Me explico? ¿Por qué estaba sufriendo en un pasado? Porque actuaba como un buhonero. Ya no. Ya no. ¿Sabes qué? Ya no hay regateo. No va a haber oferta. Si usted quiere, compra. Yo estoy ahí en la tienda, dispuesto a vender lo que usted esté dispuesto a comprar. Amén. Entonces, esas verdades, en lo personal y en lo específico, te hacen libre en un momento dado para tomar decisiones en tu vida, ¿cierto? Cuando el Eterno te da una directriz, una palabra, cuando el Eterno te da luz en algo y tú tomas una decisión dirigida por Él. Ahora bien, agrega acá, 8:38, Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre y ustedes hacen también lo que oyeron del Padre. ¿Ok? ¿Qué está enseñando Yeshua en esencia? Lo que él ha visto del Padre. Y la gente está pretendiendo atacarle en función de lo que ellos han recibido de su padre. El tema es, porque más adelante dice que es vuestro padre, el diablo. Y todos se ofendieron. Pues como que mi padre es Abraham, desde la perspectiva genealógica, y ahora tú me vienes a decir que Hasatán es mi padre. ¿Por qué? Porque el intentar matar a otro es una acción que procede ¿de quién? De Hasatán. ¿Sí lo ves? Entonces, la carrera para estos días, amados, consiste en ser libres. Y como estamos algunos meses para celebrar Pesaj, es importante que lleguemos allá dispuestos, con toda libertad, a celebrar Pesaj,
a celebrar Pascua delante del Eterno, porque Él está obrando en nuestras vidas en estas 4 opciones. Nos tomó, nos redimió, nos libertó y ahora nos lleva de la mano a un rumbo seguro para salir de Egipto. Amén. Estamos dispuestos a recibir y aceptar ese llamado de Él. Entonces no se suelte. No se suelte. Amén. Sigamos. Yo los tomaré como mi pueblo y yo seré su Elohim. Entonces ustedes conocerán que yo soy Adonai, quien los liberó del trabajo gravoso de los egipcios. Yo los traeré a la tierra que yo juré dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo se los daré como su herencia. Yo soy Adonai. Moisés dijo esto al pueblo de Israel, pero ellos no querían escucharle porque estaban tan desanimados y la esclavitud de ellos era tan cruel. En el texto hebreo dice que estaban amargados, no desanimados, sino que estaban amargados. ¿Ha vivido usted episodios de amargura? Ok. Entonces puede sensibilizarse en el tema de que siendo amargado y cuando la gente está amargada no está dispuesta a recibir ningún mensaje. Así venga de la palabra. No, sabes que yo estoy amargado ahorita. No me hables. ¿Me explico? No das cabida a la palabra del Eterno. Así estaban los israelitas. Para el momento que Moisés le da el mensaje, señores, ¿saben qué? Vengo de parte del Eterno. Él lo va a sacar de la tierra de Egipto. Ya estaban amargados. Entonces, no demos lugar en la posición del pueblo de Israel, hoy, en esta fecha, no demos lugar a la amargura, amados. Un ejercicio que hemos visto año tras año es que previo a Pesaj viene amargura para algunos corazones y entonces cuando llega el día de Pesaj no lo haces con todo entendimiento profético, con todo compromiso delante del cielo, porque hay amargura en el corazón. Estamos a tiempo. Hashem nos está hablando estas verdades para que actuemos a tiempo y guardemos nuestras vidas y nuestros corazones de no caer en la amargura. Amén. Ahora, no caer en la amargura no se limita solo a la idea mental de que no voy a caer en amargura. Ya no. No, porque lo que te está agobiando es lo que te lleva a la obstinación y a la amargura. Entonces tienes que velar por aquellos frentes que te quieren amargar la vida. Esto es el modelo de esclavitud que es cruel. ¿Ok? Lo que está a tu alrededor, qué tan cruel es contigo. ¿Ok? ¿Qué tanto dominio toma sobre tu vida? Porque si lo que estás haciendo ahora, o mejor dicho, donde estés ahora, lo que está alrededor te agobia y te carga, amado, eso lo que está buscando es amargar tu vida para que tú te amargues con tu Señor, para que tú te amargues con tu Dios, para que tú te amargues con todo lo que proviene del reino de los cielos. Cuidado con esto. Él no es el enemigo. ¿Ok? Muchas veces en nuestra amargura intercambiamos al enemigo. ¿Sí? La causa raíz es una cosa, pero yo me voy por otra vía. ¿Ok? Cuidado con eso. No ignoremos las maquinaciones del diablo, dice la carta a los Corintios. No ignores las maquinaciones del enemigo. Y la maquinación del enemigo, cuando ya tú tienes una identidad clara en tu Señor. A ver, ¿cómo explicar esto? Él va a generar adversidades, precisamente. Él maquina cómo llevarte a la amargura para que tú te alejes de tu Señor, para que tú te aísles del reino. ¿Ok? ¿Y cómo lo hace? Como Stanley hacía con los pobladores, ¿no? Donde él medía la cantidad de comida que todo el mundo tenía que comer. ¿Ok? Donde él hacía que todos dependieran de él para que nadie tuviera independencia mental para tomar decisiones. El pan de piquito. El pan que se le entrega a la gallina marcando un camino para que se lleve al corral. Así juega Satanás muchas veces con nuestras vidas. Recta final, amados. Quiero compartir por acá una reflexión. Éxodo 6:26. Estos son Aarón y Moisés, a quienes dijo el Señor, saquen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ellos fueron todos los que hablaron al faraón, rey de Egipto, para sacar a los hijos de Israel de Egipto. Esto es Moisés y Aarón. Vean que al principio se refiere a Aarón y Moisés, pero luego se refiere a Moisés y Aarón. ¿Habían visto ese detalle? Y sucedió que el día en que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés diciendo, yo soy el Señor, di al faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. ¿A quién representan? A Aarón y Moisés.
en ese momento histórico, Moisés es el libertador. ¿Ok? Moisés es el libertador. Aarón se va a encargar de delastrar de Egipto a ese pueblo. ¿Ok? A ese pueblo. A ver, en términos prácticos, Moisés va a sacar al pueblo de Egipto, pero Aarón va a sacar a Egipto de la vida de los israelitas. ¿Ok? Hashem activa procesos en nuestras vidas donde alguien nos liberta, Yeshua por excelencia. ¿Ok? Y Yeshua mismo por su palabra nos conduce a que Egipto salga de nuestras vidas. Cada proceso, cada contacto, cada enseñanza, cada reflexión, cada meditar en él nos lleva y nos conlleva ¿a qué? A que Egipto salga de nuestras vidas. Amén. Sigamos. Éxodo 7:1. Entonces dijo el Eterno a Moisés: he aquí, te he puesto como Elohim ante el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Solo destacar acá un comentario, es que Moisés iba a estar como un Elohim, como una autoridad frente al faraón. Podemos ver de acá, amados, en términos teológicos, que cuando nos referimos a Elohim, no nos referimos al nombre propio del Eterno, ¿sí? Porque si no, el Eterno no le da dicha autoridad a Moisés para hablar frente, en este caso, al faraón. Sin embargo, yo endureceré el corazón del faraón, y aunque multiplique mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, él será endurecido. A lo largo del relato vamos a escuchar, y lo escuchamos en la lectura de la porción, ¿verdad? Que a cada instante el faraón empieza a endurecer su corazón. Pero hay un punto donde el Eterno permite, y me gustó la traducción que aparece en la Torah que habíamos leído, que es que el Eterno permite que él siga endureciéndose. Porque en las traducciones hispanas, o versiones hispanas, mejor dicho, se hace ver como que el Eterno, él en su voluntad, endurece el corazón del faraón. Pero no, él lo que hizo fue permitir que él se siguiera endureciendo. Ahora, aquí hay un proceso bien importante e interesante. En primera instancia, hasta la quinta plaga, faraón, por decisión propia, en su ego, en su altivez, él decide endurecer su corazón. Ahora yo quiero invitarle, hace unos ratos hicimos algunos ejercicios para que estemos en el lugar del pueblo de Israel. Ahora yo quiero invitarle a que usted esté en el lugar del faraón. ¿En cuántas ocasiones el Eterno muestra su voluntad contraria a lo que tú quieres y a lo que tú deseas? Y entonces como no estás de acuerdo y como no estás en conformidad con ello, con esas condiciones, con estos procesos a los cuales el Eterno te presenta, eventualmente, amados, en nuestro ego podemos endurecer nuestros corazones. En el caso del faraón, él endureció su corazón hasta la quinta plaga. Y de allí en adelante, Hashem permitió que se endureciera mucho más. Y esto es lo que hace el Eterno muchas veces con los corazones altivos. En lugar de quebrantarte, no, él te somete a otro tipo de pruebas o señales en las que tú te endurezcas mucho más. Y acá casi que anualmente les ilustro este ejemplo con una práctica que se utiliza en el oficio de fabricar herramientas. ¿Ok? En la metalmecánica. En la metalmecánica, tú puedes crear condiciones físicas en elementos, en materiales metálicos para hacerlos mucho más resistentes. ¿Ok? Tú puedes hacerlo y contribuirlo a ser mucho más resistentes. ¿Cómo explicamos? Todos conocen acá lo que es una lima. ¿Sí? Una lima. Una lima puede desgastar una pieza metálica. La pregunta es, si ambas son metálicas, ¿cómo es que una puede desgastar otra? ¿No? Lo vemos extraño. Y todo ocurre por el hecho de que físicamente hablando, la lima es un metal mucho más resistente. ¿Sí? Mucho más resistente. O sea, al ser mucho más resistente, puede desgastar otra pieza metálica.
Pero así como es de resistente la lima, este instrumento o esta herramienta se hace frágil a los impactos. ¿Ok? Ella es resistente a los desgastes, pero a los impactos ella se parte. Yo agarro un martillo y lo suelto al piso, no pasa absolutamente nada. Pero yo agarro una lima y la suelto, ella se va a partir. ¿Por qué? Porque su resistencia es tan alta que entonces se hace quebradiza. Eso es lo que pasa con el corazón de una persona altiva cuando está en las manos del Eterno. El Eterno te puede exponer a diversidad de circunstancias para que tú endurezcas y que en el proceso de endurecimiento, entonces tú llegues a un punto al quebrantamiento, tú llegues al punto de quebrarte en las manos de Él para que Él te vuelva a formar. ¿Ok? Ese proceso espiritual, así como ocurrió en el faraón, puede ocurrir con nuestras vidas. Permitamos al Eterno, cooperemos con el Eterno en no endurecernos. ¿Qué hubiese pasado teóricamente si el faraón no permite, o mejor dicho, si permite dejar ir al pueblo? No llegan las plagas, ¿sí o no? Pero él tenía que endurecerse y bueno, al final, esto era parte del propósito del Eterno para mostrar sus obras, sus señales a su pueblo y que su pueblo tuviera mayor confianza en él. Continuamos. Éxodo 7:15. Ve por la mañana al faraón cuando salga hacia las aguas y hazte encontradizo con él a la orilla del Nilo, llevando en tu mano la vara que se convirtió en serpiente. Y dile, el Señor, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Aquí no has obedecido hasta ahora. Ahora dice el Eterno, en esto conoceré que yo soy el Eterno. Y aquí golpearé en la mano sobre las aguas que están en el Nilo. Y se que le diga al faraón, ahora voy a golpear el lago en el río con el bastón que está en mi mano y se convertirá en sangre. ¿Qué demostraba el faraón en ese momento? Frialdad, indiferencia. O sea que no te hago caso. No me importa, no te hago caso. ¿Ok? Y lo que nos deja acá la enseñanza de esta fuente rabínica es que la indiferencia o la frialdad, ¿ok? Quita el entusiasmo, quita las ganas de hacer cosas. Y ese momento emocional de frialdad de parte del faraón puede visitar nuestras vidas, puede estar presente en nuestras vidas, donde la frialdad llega a un punto que nos hace indiferentes a lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. La invitación con esta reflexión es a que no nos enfriemos, no seamos indiferentes a lo que el Eterno quiere hacer con nuestras vidas. La primera de las 10 plagas fue la transformación del agua fría del río en sangre, significando la transformación de la fría indiferencia hacia la divinidad en un cálido entusiasmo por ella. Esta tenía que ser la primera de las 10 plagas porque la indiferencia hubiese evitado que los egipcios fueran afectados por cualquier otra demostración de poder del Eterno y de su intervención en la vida. Una lección similar se aplica a cualquiera que esté intentando dejar la esclavitud de su Egipto en cualquiera de sus formas, de forma eterna, la tiranía de sus instintos materiales y el deseo del cuerpo aún no refinado. Nuestro primer paso en este proceso es reemplazar cualquier frialdad o indiferencia a las cosas sagradas y espirituales con un entusiasmo cálido y apasionado por el Eterno, por su Torá y por sus mandamientos. Amén. Estamos dispuestos. Permite al Eterno que esta primera señal nos saque de la frialdad. Hace obras en nuestra vida, en nuestro entorno, para sacarnos de la frialdad cuando estamos en ese estado. Para hacernos ver su mano nuevamente, para revivir en nosotros nuestra comunión con Él. Cuando eso llega, preservémoslo. Amén. Preservémoslo, seamos persistentes en que al ver la mano del Eterno, le sigamos. A veces vemos su mano, nos alegramos por un periodo de tiempo, por una temporalidad, y luego abandonamos, retrocedemos. Amén. Tenemos que ser constantes, no indiferentes. Finalizando por acá, hacemos un breve resumen de las plagas. En esta porción abordamos hasta la 7ª plaga, ¿de acuerdo? 7ª plaga. La semana que viene estudiaremos las 3 últimas plagas. ¿Cuáles fueron esas plagas? La de
convertir el agua del río Nilo en sangre, la de la proliferación de ranas, de piojos, de moscas, pestes en el ganado, úlceras, y llegamos hasta el granizo. Cuando el Eterno manifestó estas señales, el Eterno estaba confrontando a los dioses de Egipto. Escúcheme, estaba confrontando a los dioses de Egipto. Cada manifestación fuera de control de esto es porque ellos lo veían como una deidad. Y la manifestación divina les hacía ver, ¿sabes qué? Yo soy más poderoso que tu Dios. Algunos ejemplos. El río Nilo para ellos era la representación, es decir, quiero decir, el río Nilo era la manifestación del poder de Hapi, que era el dios Nilo. Hapi, ¿le suena Hapi? ¿Hapi? Ajá. Él era el guardián del río Nilo. Y como ellos se abastecían en el riego de sus vegetales, de sus siembras, de la agricultura, su vida giraba en torno de lo que producía el río Nilo, de esta fuente hidrológica. Imagínense usted. Entonces para ellos, esa era la representación del dios Nun, el dios Hapi, el dios del río Nilo. Cuando el Eterno convierte esas aguas en sangre, le demostraba con poder, ¿sabes qué? Tu Dios del Nilo no se compara con el poder de Adonai. Con el de las ranas, la diosa, había una diosa de forma de rana llamada Hapi, dios del Nilo. Esta manifestación hacía ver que si no estaban bajo control las ranas, era porque el poder de lo alto, el poder del Creador, era mayor al de esta diosa. Y así con cada uno de estas manifestaciones. A veces, amados, en el sentido espiritual, vivimos y afrontamos a algunas de estas plagas. Y lo que Hashem está permitiendo que se salga de control de tu vida es que te des cuenta de que eventualmente tú puedes estar dependiendo de alguno de estos dioses. ¿Ok? Por ejemplo, una persona que se hace esclava del dinero, ¿sí? Esa persona pudiera estar idolatrando al dios Mamón, por mencionar un ejemplo. Y así, con cada práctica que te esclaviza, te ata o te puede atar a un dios pagano. Entonces, la invitación acá es a que identifiquemos qué males pudieran estar atrapándonos, esclavizándonos a algunas formas, porque pudieran ser prácticas idolátricas a dioses paganos. Y el Eterno permite que tu vida caiga en crisis para que tú tengas la suficiente fortaleza de renunciar a ello. Amén. Y de tomarte de la mano del Dios vivo para caminar en sus preceptos. Sigamos. Esta es una representación gráfica de estas plagas. Y esta porción relata hasta la séptima plaga, que fue la plaga de el granizo. Finalizamos con esto. El propósito de la cultura. Porque entre otras cosas, el Eterno estaba trastocando la cultura egipcia a través de estas manifestaciones y de estas señales. Muchas veces el Eterno permite trastornos en tu vida para que tú cortes con tu dependencia a esta cultura. Vamos a verlo. El Eterno le indicó a Moisés que le digan a Aarón: eleva tu bastón y golpea el polvo de la tierra. Y esta se convertirá en piojos. Eso se encuentra en Éxodo capítulo 8, versículo 12. El piojo es un parásito. Vive de los animales y de la gente sin contribuir en nada en sus vidas, porque es un parásito. Es una característica de un parásito, ¿cierto? Vive de otro ser vivo. Es, por lo tanto, una metáfora para el mal, dado a que el mal se desarrolla chupando la fuerza vital de la santidad, en vez o en lugar de desarrollarse por méritos propios. No es independiente. Así como un piojo se puede pegar a una persona solo si quiere está descuidada, el mal puede proliferar cuando permitimos que nuestra conciencia divina decaiga, cayendo en faltas o en apatía hacia la santidad.
lo que nos deja vulnerables a las seducciones del materialismo. Atentos, amados. El materialismo cobra mucha fuerza en estos días. El materialismo engaña a mucha gente dentro del pueblo del Eterno. Al infectar a los egipcios con piojos, el Eterno les estaba mostrando que su indiferencia a él, a la divinidad, los había convertido en parásitos. Todos sus logros en literatura, arte, arquitectura, ciencia, entre otras, solo sirvieron para inflar sus egos y mejorar sus vidas materiales. Como tal, estaban quitando vitalidad de las fuerzas de santidad en el mundo en vez de ayudarles. Muchas veces el Eterno permite que nos caiga piojos, ¿sí? Para que cobremos conciencia de cuánta fuerza, de cuánta vitalidad, de cuánta conciencia nos puede robar los males que están golpeando en nuestras vidas, y que dicho desgaste al final nos permite o nos genera es desgano, indiferencia al Creador, indiferencia a nuestro Padre eterno. Debemos velar por mantenernos despiertos, velando, activos en todo momento. Y allí la importancia de desarrollar carácter, porque el carácter no va a depender de tus emociones, de que si me siento bien lo hago. No, el carácter forja en ti de que aún no sintiendo hacerlo, lo haces. Porque hay una convicción que está por encima de tus emociones. Ese es el corazón que el Eterno quiere forjar en nuestras vidas. Esa es su invitación. Por ello, a lo largo de este relato, es importante que nos coloquemos en las sandalias de Moisés, ¿sí? Nos pongamos en el lugar del pueblo de Israel, nos pongamos en el lugar del faraón y podamos comprender desde una cosmovisión mucho más amplia el lugar en el que nos encontramos delante del Eterno y cuál debe ser nuestro compromiso por cambiar lo que no proviene de Él y por aceptar lo que proviene de Él. Amén. Básicamente, estos minutos de meditación y de reflexión nos impulsa, amados, a ser más cuidadosos, a valorar mucho más los procesos divinos en nuestras vidas y que estos sean permanentes en nuestras vidas de manera tal que desarrollemos carácter y nuestras vidas finalmente alcancen transformación en sus manos. Amén, mis amados. Para lo que resta de la tarde, ya en sus casas, nuestra invitación, mis amados, es que usted se mantenga guardando el Shabbat, aún estando en casa. Y parte de la tarea espiritual, esto para promover nuestra búsqueda espiritual al Eterno en un día como este, les presento acá la Haftará, Ezequiel, capítulo 28 y capítulo 29. ¿Ok? Y en el Pacto Renovado, Lucas, capítulo 2, versículo 21, al capítulo 5, versículo 11. Hoy, luego del almuerzo, después que usted repose, en nuestra recomendación sería viable mantenernos en comunión con el Padre Eterno y mantenernos en la lectura de estas dos porciones que están relacionadas con la porción de la Torá de esta semana. Amén. Pónganse sobre sus pies, mis amados. Oramos en este momento para que Hashem añada su gracia y para que estas palabras no se las lleve el viento, antes bien sean atesoradas en nuestro ser interior. Amén. Hoy el Eterno nos ha dado una razón más para fortalecer nuestra fe. Hoy el Eterno nos da una señal más para ser fortalecido en nuestro hombre interior. Amén. Padre eterno, te agradecemos este tiempo por la exposición de tu palabra. Añade la edificación a nuestras vidas en función a los principios que abordamos en estas horas. Fortalécenos, Padre. Prepáranos, llévanos de la mano. Pido, Padre, que cualquier yugo de esclavitud que se esté llevando en medio nuestro, todo proceso espiritual que nos ata a una forma de esclavitud, al pecado o al sistema, sea quitada de nuestras vidas, sea evidenciada en nuestras vidas, sea puesta en evidencia, Padre, para comprometernos delante de ti a renunciar a ella,
y a comprometernos mucho más con tu reino, con tu verdad, con tu palabra, Padre. En el nombre de Yeshua. Obra en cada ser, en cada vida, Padre. Si hay algún enfermo en medio nuestro, te pido que ministres sanidad y vida eterna. Si alguien, Padre, necesita reconciliarse contigo, pido, Padre, que acepte su reconciliación. Que tu amor eterno, Señor, nos embargue, nos llene, nos comprometa cada día más contigo, Padre eterno. Como le enseñó Yeshua, que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Padre, venimos ante ti para pedirte por esa dignidad, para comprometernos con la verdad de tu palabra, para que ella nos haga libre a través de Yeshua. Y que conforme a ello, Padre eterno, alcancemos una medida mayor de cambio y de transformación a nuestras vidas. Que lo que nos vencía hasta ayer ya no nos venza más. Y sigamos, Padre eterno, en pie de lucha a lo que tú nos tienes por delante, Padre. Queremos ser parte de tu pueblo, de haber sido injertados en tu pueblo. Ahora danos fuerzas a través de tu Santo Espíritu, Padre, para continuar. En el nombre de Yeshua. Amén y amén. Sean todos mis amados bendecidos y fortalecidos en esta nueva semana que nos viene de grandes retos, de grandes desafíos para todos. Amén. Shalom y bendiciones para todos. Muchísimas gracias, amados, por su atención.